Les doy la bienvenida a todos, son muy bienvenidos. Gracias por ser obedientes y oír la voz del Señor que nos llama en esta santa convocación. Voy a esperar que se sienten todos, que estén tranquilitos. Lo primero que quiero decirles es que yo no vine hoy aquí con una agenda. No traigo nada programado. He estado orando al Señor para que Él dirija. Y el Señor no me ha dado nada específico. Solamente dijo, ve, abre el corazón y di lo que yo he puesto en tu corazón. Así que no vengo a predicarles. Ustedes han escuchado muchos mensajes. No quiero predicar un sermón más. Yo vengo a exponer a ustedes lo que yo entiendo que es el propósito de Dios, que es la voluntad de nuestro Padre en este día. Hace unos meses, diríamos, poco tiempo, estando aquí nosotros orando, los líderes a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, que tenemos el turno de 6 a 9, el Espíritu Santo nos habló que orásemos en cada servicio de la iglesia a favor del sacerdocio de los varones. Y después siguió hablándome el Señor de que debiéramos de convocar a los varones, y yo creo que no va a ser solamente esta vez, sino que Dios nos va a reunir con frecuencia para hacer un ejército de hombres y unir nuestras fuerzas para encauzarnos en la dirección del corazón de Dios y del propósito santo suyo. Ese es el deseo del corazón de nuestro Padre. Ustedes saben el orden que Dios estableció desde el principio. Ustedes conocen que Dios nos ha revelado como iglesia la vida del reino. La vida del reino es la vida de Dios, es la misma vida eterna. La conocida vida eterna es la vida del reino. Una vez yo decía que yo predicaba el reino de Dios y Dios me corrigió y me dijo, quiero corregirte, tú no predicas el reino de Dios, tú predicas la vida del reino de Dios. Y yo no entendía al principio. Luego entendí por qué me reveló que una cosa es predicar el reino, otra cosa es predicar la vida del reino. Muchos predican el reino, pero no predican la vida del reino. La salvación es la vida del reino. Dios nos salvó para que vivamos del reino de Dios. Para que vivamos en la tierra como se vive en el cielo. Me han escuchado muchas veces decir que Dios no nos salvó para vaciar el infierno, ni tampoco para llenar el cielo. Se ha entendido muy poco, creo yo, por lo que he leído en la historia de la iglesia, lo que en realidad es el propósito de la salvación. Aunque la Biblia lo revela, más bien se ha enfatizado poco, posiblemente se ha entendido también poco. El énfasis de la predicación del Evangelio es que Cristo nos salvó, lo cual es verdad. Pero ¿nos salvó para qué? Nunca se habla para qué nos salvó. El énfasis es para sacarnos del mundo, para llevarnos al cielo, para vivir una vida gloriosa, linda, preciosa, en un reino que no va a haber muerte, ni va a haber tristeza, ni va a haber enfermedades. Y eso nos llama la atención y con eso nos consolamos y con eso apelamos a la gente para que deje el mundo y siga a Jesucristo. Eso no deja de ser verdad, pero es un concepto muy limitado de lo que es el reino de Dios. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo perfecto, y Adán vivió en el reino de Dios. Noten ustedes, mis hermanos, que para antes de Dios entregarle a Adán el señorío de la tierra, antes de hacerlo gobernador
de la provincia llamada tierra, Dios hizo al hombre perfecto. Hizo al hombre a su imagen. En otras palabras, Dios no, vamos a decirlo así en nuestro lenguaje, Dios no se expuso, Dios no se arriesgó a entregarle el dominio a alguien que no fuese como Él. Primeramente lo hizo a su imagen y después que lo hizo a su imagen le dijo, fructifícate, enseñoréate, sojuzga la tierra. Pero después que lo hizo a su imagen. Cuando el hombre peca, el hombre no dejó de tener el gobierno y la autoridad de Dios. El problema fue que ya no gobernaba para Dios. Ya gobernaba para Él. Gobernaba para los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo. Gobernaba para él, egoístamente, buscando vanagloria, engrandecimiento. Esa es la historia de la humanidad, la historia de todos los imperios que gobiernan para sojuzgar, para humillar y para esclavizar a los demás. Ha sido la historia de la humanidad. Si ustedes estudian la historia de los imperios, fíjense que siempre, ¿por qué ocurren? ¿Por qué brotan los imperios en la historia de la humanidad? El hombre no se ha conformado con tener un reino, sino subyugar a muchos o a todos. Y después el hombre nunca ha entendido lo que es el concepto de gobernar. Para el hombre gobernar es esclavizar a los demás, humillarlos y hacer que los demás trabajen para él. Fíjense que en la antigüedad, cuando un pueblo subyugaba a otro pueblo, le imponía condiciones, entre ellas pagar impuestos o tributos o trabajar para ese reino. El concepto de gobernar no ha cambiado. Si los que los monarcas que gobernaron las naciones en el pasado, voy a hablar primeramente en el pasado, hubieran sabido gobernar de acuerdo a lo que es gobierno desde el punto de vista de Dios, el mundo fuera otro mundo. Si ustedes ven que el hombre inmediatamente, el hombre tiene poder, como dice que el poder corrompe, el hombre lo que quiere, a veces yo veo modernamente y antiguamente que un pueblo gobernaba a otro pueblo y después que lo gobernaba, los humillaba, le violaba a sus mujeres, le abusaba a sus hijos. Si ya los tenía gobernado a esa persona, ¿por qué tiene que humillarlos? Humillarlo? ¿Por qué tiene que violarle a la mujer? ¿Por qué tiene que oprimirlo? ¿Por qué tiene que hacerle tantas cosas? Si ya lo tiene, ya le está pagando impuestos, ya se está sometido a su voluntad. Siempre ha sido el deseo del hombre cuando gobierna, humillar, hacer que los demás trabajen para ellos y no se sacian de poder. Así ha sido la historia de la humanidad, de todos los imperios. Y hoy el concepto de gobernar también es el mismo. Aún en la llamada democracia, el gobernar es lo mismo. Yo me gano con retórica, con discursos, que es el arma de hoy a los pueblos. El pueblo vota por mí. Yo engaño al pueblo ofreciéndole cosas. Y a cambio del voto, yo les doy ciertas cosas para que me vuelva a elegir. Y lo que hago, cada vez que hago algo, la motivación no es ayudar al pueblo. La motivación es que vuelva a votar por mí para yo mantenerme en el poder. No es la motivación ayudar a la gente. El asunto es que vuelvan a votar por mí. El concepto de gobernar ha sido totalmente dañado y tergiversado.
Hay un episodio en la Biblia que a mí me llama mucho la atención y que me ministra mucho. ¿Recuerdan ustedes cuando murió Salomón? En el año 931 antes de Cristo. Salomón muere y su hijo Roboam toma el poder. Llega a ser rey de Israel. Entonces sucede que había un rebelde llamado Jeroboam que había rebelado contra Salomón y se había ido a Egipto. Cuando supo que Salomón había muerto, regresó de Egipto. Y reunió a todo el pueblo y comenzó a agitar en el pueblo naturalmente porque quería el poder. El pueblo, dirigido por él, se presenta delante de Roboam, el hijo de Salomón, que era muy joven, relativamente joven. No era joven, tenía como 40 años, pero era un neófito, era un tonto, era un niño, se puede decir. Lo que dijo Salomón: ay de ti tierra, cuando te gobiernan los niños. Y lo que dijo él en Eclesiastés: quién sabe si tú estás amontonando riquezas, el que viene después de ti es un tonto, un estúpido, un necio. Y así le pasó a él. Un necio vino a ocupar el trono, que era su hijo Roboam. Cuando el pueblo viene, el pueblo le hace una solicitud a Roboam y le dice: sí, y le dice, nosotros queremos saber cómo tú vas a gobernar. Tu padre nos explotó, nos cobró muchos impuestos. Salomón llegó a tener muchas riquezas, pero oprimiendo al pueblo. Ponía impuestos de más. Eso dice la Biblia y eso es una gran verdad. Y el pueblo lo dijo, estaba cansado. Él vivía en pompa, en lujo, en vicios, en excesos. Como dicen en Eclesiastés: no le degué nada a mis ojos. Acumulé riquezas, acumulé de todo. Esa fue la caída. Coleccionó mujeres de todos los países. Tenía de Egipto, de Siria, de Moab, de Amón, de todos los lugares. Así Salomón se corrompió al final de sus días. No solamente no gobernó de acuerdo a Dios, sino que se corrompió como los demás reyes de la tierra. Su hijo vivía en orgías, en borracheras, en banqueteos. Cuando el pueblo viene a hacer los reclamos, el pueblo le dice: nosotros te servimos. Si tú pues baja los impuestos, lo estoy diciendo en el lenguaje de hoy. Si tú baja los estándares de tu padre y nos trata bien, nosotros te vamos a servir y nos vamos a someter a ti. Entonces él dijo: denme en 3 días y al cabo de 3 días yo les voy a responder. Entonces va y consulta con los muchachos que se criaron con él. Los muchachos, naturalmente, que eran príncipes, que se aprovechaban del reino, de la opulencia del reino, de la pompa, del lujo, de la exuberancia del reino, naturalmente, querían seguir en los banqueteos. Cuando él le consulta, dice: dile a él que lo más grande de tu papá, lo más fuerte de tu papá, lo más exigente de tu papá va a ser lo mínimo tuyo. Quiere decir, voy a exigir más que mi padre. Cuando el pueblo escuchó aquello, imagínense. Pero cuando él consultó a los sabios, a los mayores, a los consejeros de Salomón, estos le dieron una respuesta que por eso estoy narrando este contexto. La respuesta de los sabios, que no eran niños, fue: miren lo que le dijeron a Salomón: sírvele a este pueblo y este pueblo te servirá a ti y tú podrás gobernarlo. El consejo fue: sírvele a este pueblo. Gobernar es servir. El buen rey es aquel que gobernaba para el bienestar de su pueblo, no para todo lo contrario, para explotar al pueblo, para aprovecharse del pueblo, para subyugar al pueblo, para vivir en pompa, en lujo, a cambio de tener a su pueblo trabajando en exceso. Esa es la idea: tengo el poder, hago y deshago.
Así ha gobernado el hombre después que salió del huerto del Edén, en todos los ámbitos. Y eso no ha excluido el hogar. En el hogar ha sido exactamente igual. Alguien dijo que el matrimonio es la única guerra donde los enemigos duermen juntos. Porque así se ha formado el hogar, es una guerra. Desde el principio, si ustedes estudian la relación en el hogar de los orientales, que fueron las primeras civilizaciones, se van a dar cuenta ustedes que la mujer es menos que nada. Todavía usted ve a un hindú que anda al frente y la mujer anda detrás. Y en la antigüedad los que andaban detrás eran los esclavos. Los esclavos andaban detrás de sus amos. Esa es la idea. Una mujer en Oriente es mejor que es menos que un animal. Para un árabe, perdónenme que mencione culturas, para un árabe una mujer hasta la compran por camellos. Hay en ciertos lugares, en Palestina, compran las mujeres por camellos. Cuando nosotros fuimos a Israel, los beduinos, hubo un pastor que se enojó porque su hija de 16 años le estaban dando como 10 o 12 camellos por ella. Él pensaba que estaban bromeando. Dice, no, alguien no está bromeando, está en serio. Te da 12 camellos por tu hija. Está comprando una mujer por camellos. Es cultural, pero no deja de ser un concepto. Un concepto. Con pocas excepciones. En la antigüedad, en esas culturas, la mujer era humillada. Era vista como un ser inferior, tratada como tal. Así ha gobernado el hombre por siglos. Lo mencioné en la política, lo estoy mencionando ahora en el hogar. Es una batalla. Lo mismo que hicieron los reyes europeos con el cristianismo. Ustedes saben que Dios en la Biblia nos manda a someternos a toda autoridad. Honrad al rey. Enseñaron los apóstoles y a todo el que tenga autoridad. Los reyes europeos se aprovecharon de eso y cuando se convirtieron al cristianismo, entre comillas, naturalmente, usaban esa plataforma y le enseñaban al pueblo a someterse a toda autoridad. Naturalmente para gobernarlos y hacer con ellos lo que ellos querían. Esa es la historia aún del cristianismo. Usar lo espiritual para gobernar, para explotar, para subyugar. Ese no es el espíritu del reino. Ese no es el espíritu de Dios. Eso sucedió cuando el hombre se divorció de Dios. Se apartó de Dios. ¿Cuál ha sido la consecuencia de todo esto? Pues con la modernización, con el avance de la civilización, del hombre, el resultado de todo esto es una rebelión total. Y todo lo que está sucediendo hoy en el mundo, en el hogar, es consecuencia justamente de esos conceptos. ¿Qué sucedió? Nadie duda que el feminismo, que no es más que una reacción de la mujer para reclamar sus derechos modernamente, no es más, el feminismo es una reacción de la mujer, porque se siente abusada y explotada por el hombre. Hace presión política. La mujer lucha por ejercer el derecho al voto, que en Estados Unidos, que con los 30, por allá no recuerdo la fecha, fue que vino una mujer a votar. O sea, porque se rebelaron y comenzaron las mujeres fueron las primeras que usaron el cigarrillo, o sea, como protesta, usaron el fumar como protesta. Como el hombre fuma, nosotros fumamos. Pelearon por el derecho al voto, lograron el derecho al voto. Hoy usted anda
en un avión y posiblemente sea una mujer. En el único avión que yo me monté, que yo pensaba que se iba a caer, era una mujer que lo pilotaba. No porque las mujeres sean malas pilotos, sino porque por casualidad el avión se iba a caer, de verdad se iba a caer. Y cuando llegamos allá asustados, era una mujer la que fue brava, se metió en una tormenta, salió. Cuando el avión que estaba al frente, inclusive se echó a un lado, porque los vientos estaban a 50 millas por hora en el aeropuerto, aquí en un invierno nevando. Y el avión que estaba anterior se echó a un lado porque no se atrevió a salir. Ella se levantó y ese avión saliendo se sacudía, que era para abajo que iba. Dios nos libró de la muerte. Hermanos, y digo esto nada más para ilustrar que la mujer quiere ser piloto, la mujer quiere trabajar en construcción. Usted ve a las mujeres a veces en las carreteras con esos instrumentos rompiendo el concreto. Dios mío, ese no es un trabajo para una mujer. Eso no es discriminación, es un trabajo para una mujer. Es ley en Estados Unidos que en cada empresa tiene que haber un sinnúmero de minorías, y entre las minorías están las mujeres. Las mujeres están peleando ahora por tener el mismo salario que el varón. En algunos lugares lo exigen así. Todas esas cosas, ustedes lo ven culturalmente como está sucediendo con el asunto de los homosexuales. Creo que los legisladores de este estado ya legalizaron el matrimonio entre los homosexuales. No estamos como algo normal, pero nunca pensamos en las consecuencias que eso tendrá para provocación de Dios, porque es el espíritu de Sodoma y Gomorra, pero también para el desajuste y la decadencia moral de la humanidad. Hoy de cada 5 matrimonios, por lo menos 3 o 4 terminan en divorcios. Hoy mismo unos hermanos vinieron y cumplieron 10 años para que yo a las 6 vine. Y vino una linda pareja de hermanos, él está aquí, el siervo, Adán, para que yo les echase la bendición. Entonces ellos me dijeron, pastor, usted nos casó a nosotros en tal iglesia recuerdan ustedes que usted casó a 7 parejas y nosotros éramos una de las 7. Quiero decirle que 5 se divorciaron, quedamos 2 nada más. Ese es el promedio. Entonces el desajuste del aumento del divorcio, todos esos problemas sociales, toda la decadencia moral, lo que pasa con los hijos desajustados, los niños, las madres solteras, niños que en vez de estar estudiando son padres sin tener experiencia para ser padres. Todos esos desajustes que hay en el hogar, mis hermanos, es por el mal gobierno de nosotros los varones. Y cuando hablo de nosotros, estoy hablando de todos los hombres. La iglesia que se sobreentiende, que es la iluminada de Dios, la que tiene la instrucción de Dios, no ha logrado, porque la iglesia no ha tomado una postura firme frente a la problemática. La iglesia ha sido en general indiferente. Tan difícil es la situación de las luchas entre los sexos, que la experiencia que yo tengo en 33 años como pastor y 41 como ministro, como creyente, lo que conozco es que usted no puede hablar libremente en la iglesia del tema del hogar sin producir controversias o situaciones. Si usted habla y dice que el varón es la autoridad en la casa, las mujeres allá chillan, porque piensan que usted está hablando en contra de ellas, porque usted le está dando el derecho al varón. Y si usted habla de que el varón está maltratando a la mujer y que la mujer tiene que ser tratada de cierta manera, los hombres reaccionan, ahí le está dando el derecho a la mujer. Es una enfermedad, estamos enfermos.
Y hay que tratar el caso como el que está, hermanos, pisando huevos. Porque hay mucha sensibilidad en los temas. ¿Por qué? Porque hay muchos traumas en los hogares. Muchos traumas, mujeres abusadas, mujeres maltratadas, hombres que en nombre de la autoridad hacen y deshacen en la casa. Y por el otro lado, mujeres que son tipo S, tipo sargento. Entonces, en el hogar hay un desajuste terrible. No solamente es el efecto que tiene sobre el hogar y por consiguiente sobre la comunidad o sociedad, sobre la nación, sino el deterioro no solamente es moral, sino y el desajuste en todo el sentido, con todas las consecuencias que conocemos: divorcios, delincuencia, rotura de los hogares, las drogas, los vicios de los jóvenes, la falta de sujeción de los hijos, el abandono de los hijos, irresponsabilidad de los padres y todas las barbaridades que conocemos hoy de los problemas sociales, sino la consecuencia espiritual que tiene todo esto en la nación y en la iglesia. Ninguno de ustedes ignora nada de eso. Todos somos testigos y conocedores de esa realidad. El problema es, o la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos como varones de Dios a ponernos en las manos del Señor para que el Señor cambie esa situación? Es la pregunta. Mis hermanos, yo soy pastor por muchos años y sé que la experiencia de los pastores que están acá, es terrible sentarse en una oficina a escuchar a los hermanos venir a traer problemas matrimoniales. ¿Cuántas barbaridades? Ahora veo por qué viven los psiquiatras. Es una barbaridad. ¿Cuántas cosas suceden? Es de llorar, mis hermanos. Y son problemas tan serios, tan delicados, que uno se siente impotente. Ya uno dice: hermanos, mire, vamos a orar, porque ya yo no encuentro ni qué decir. Porque eso es como lo que les pusieron a Jesús cuando quisieron meterlo en problema con la resurrección, con aquel hombre que se casó con esta mujer y entonces él murió, y entonces, de acuerdo a la ley del levirato, se casó con el hermano, pero se murió el hermano, se casó con el otro, y se casó con los 7 hermanos. A ver, en el reino de los cielos, ¿de quién será la mujer? Solamente Jesús puso una respuesta a eso. Gloria a Dios que la respuesta es que en el cielo no se van a casar, porque hubiera sido un lío allá a saber de quién es el esposo. Así es lo que te exponen. Tú dices: Dios mío, hermano, mire, yo me casé una vez, pasó esto, me casé la segunda vez, pasó aquello, pasé la tercera, pasó esto, y ahora qué yo hago porque la otra mujer me está reclamando. Dios mío, mire, hermano, mire, dígale a Dios que le ayude, porque honestamente uno no encuentra ni decir qué voy a decir. Si este es un lío que no es, esto es como cuando usted amarra un lazo, hay tantos nudos que usted no encuentra cómo desamarrar aquello. Digo: Dios, ¿cómo seres humanos se pueden meter en tantos problemas? ¿Cuántos líos? Dios nos citó aquí porque eso tiene que terminar. Y aunque nosotros seamos pocos, y aunque nosotros seamos impotentes, y aunque nosotros seamos incapaces, con la ayuda de Dios podemos cambiar las cosas. Amén. Y Dios quiere que las cosas cambien. El mundo aparentemente es muy grande para nosotros.
pero muy pequeño para Dios. Los problemas son insolubles para nosotros, pero nada es imposible para nuestro Dios. Lo peor es no hacer nada. Lo peor es no hacer nada. Como dicen algunos judíos y algunos historiadores, el crimen grande del Holocausto no fue Adolfo Hitler, que mató 6 millones de judíos y los torturó y los acabó. El crimen más grande lo cometió la humanidad, que no hizo nada y que sabía lo que estaba sucediendo y no hicieron nada. Como dicen los comunistas, la indiferencia es una vergüenza. Pues yo vengo a decirles en el nombre de Dios y hablando proféticamente que el fin de todas las cosas se acerca. Yo vengo a decirles que los acontecimientos que van a venir sobre la humanidad van a ser rápidos, tan rápidos y tan grandes que los hombres no tendrán la capacidad de resolverlos ni de recuperarse, porque vuelvo y repito que algo que he dicho muchas veces, cuando estén tratando de solventar el primer problema, vendrá el segundo y el tercero, y muy pronto los acontecimientos nos van a sorprender, como dijo Jesús, que aprovechemos la luz antes que nos sorprendan las tinieblas. Creo que proféticamente por eso Dios nos está citando aquí, hermanos, en misericordia, para advertirnos, para que las cosas comiencen a cambiar. Miren, donde hay muchas tinieblas, una lucecita puede hacer mucho. ¿Han visto ustedes donde hay un lugar bien oscuro que usted prende una vela y de momento una sola vela? Si usted mide la luz que emite esa vela con relación a la densa oscuridad de ese lugar, dice, Dios mío, ¿qué puede hacer esa vela? Pero entre más oscuro es el lugar, más ilumina la luz. Entonces, el mundo está lleno de tinieblas, pero si yo prendo y enciendo mi velita y usted enciende la suya, y usted enciende la suya, y el otro varón enciende la suya, y el otro enciende la suya, mis hermanos, créanme que vamos a iluminar al mundo. Y no solamente lo vamos a iluminar, vamos a estimular a otros a que se levanten. Las cosas no pueden seguir como van. Dios quiere cambiar las cosas, pero anda buscando instrumentos que estén dispuestos a pagar el precio y a comprometerse. Nadie duda de que Dios le entregó la autoridad al varón. Está en toda la Biblia. El que diga lo contrario está loco de amarrarlo. El problema es que nosotros los varones no hemos asumido nuestra responsabilidad en general. Y las cosas tienen que cambiar. Usted puede decir, el problema es que las mujeres no se someten. Perdónenme lo que yo les voy a decir. A Dios no le importan las mujeres, a Dios le importan los hombres. Voy a decir por qué. Miren lo que yo quiero decir. Si usted hace un contrato conmigo como arquitecto para que yo le construya un edificio y hacemos un contrato de 10 millones, y el edificio son 10 pisos y yo comienzo a trabajar y hago un contrato con usted. Y cuando el edificio está levantado allá, sucede que un empleado mío cometió un error en el fundamento y se derribó el edificio. Yo no puedo decirle
a usted, mire, perdóname, que soy aquel empleado, es un cabezón, yo le hablé, yo le dije, es un rebelde, no me escuchó, le dije que hiciera esto, no lo hizo y mire ahora lo que ha pasado, perdóneme, no, págueme los 10 millones, que perdóneme, ¿qué tengo yo que ver con su empleado? Yo hice un contrato con usted, está en la cabeza de esa construcción. ¿Usted entendió o no entendió? Por eso a Dios no le importan que los hijos están mal, que el esposo está mal. Dice, no importa, a ti te entregué el gobierno. Eres tú el responsable de cambiar esa situación, sea lo que sea. Sea cual sea el reto que tú tengas en tu casa, tú eres el responsable. Y Dios dice, yo soy tu ayuda. Si tú pides mi ayuda y te sometes a mí, yo voy a cambiar las cosas en tu casa. Amén. Amén. Eso es lo que Dios dice, eso es lo que yo creo, eso es lo que dice la palabra. En el libro del Génesis, mis hermanos, Dios le entregó la autoridad al varón. ¿Saben lo que hizo el diablo? El diablo no fue donde Adán a tentar a Adán. El diablo fue a tentar a Eva. ¿Por qué el diablo eligió a Eva y no a Adán? ¿Se han preguntado usted por qué el diablo eligió a Eva y no a Adán? El ladrón viene por detrás, el pastor entra por la puerta. Todo el que quiere engañar viene por detrás. Un ladrón nunca anuncia que viene. Él viene a medianoche escondido. El diablo viene donde Adán y posiblemente eso no sucede. Pero el diablo sabía. El diablo sabía cómo hacerlo. Usted pregunta, ¿por qué? ¿Dónde estaba Adán cuando estaban engañando a Eva? ¿Viendo televisión? ¿Trabajando en el huerto? La Biblia dice que la que pecó fue la mujer. Es cierto, lo dice Pablo. La que pecó fue la mujer. De hecho, quiero decirles una cosa que lo va a sorprender a ustedes. Si ustedes estudian el libro del Génesis, en el primer capítulo, cuando dice varón y hembra los hizo, y dice, y les dijo, fructificaos, multiplicaos y señoread. En esa autoridad incluye a Eva, pero eran perfectos. Y la mujer era parte del gobierno, pero eran perfectos. Eso no significa que Adán no era la cabeza, pero Eva era parte. Dios la incluyó, pero eran perfectos. Cuando viene el pecado, el castigo de Dios a la mujer fue: tú serás el deseo de tu varón y él se enseñoreará de ti. ¿Saben lo que yo aprendo? Que el enseñorearse, que es el machismo, que es el espíritu déspota del varón, es una maldición que Dios le dio como castigo a la mujer. Pero en el principio no era así. En el principio ambos eran perfectos y la mujer era una verdadera ayuda idónea para el varón. Pero en el mismo libro del Génesis, Dios revela algo muy grande. Cuando primeramente me llama la atención que Adán no estaba con Eva.
Si Adán hubiera estado con Eva, estoy seguro que eso no ocurre. Claro, usted diga, yo también hubiera dicho que Eva lo hubiera dicho a la serpiente. Hey, espérate un momentito. Adán, ven acá. Era lo que tenía que hacer Eva, ¿no es cierto? No lo hizo. Ahí Eva pecó, pero Adán pecó porque no estaba con Eva. ¿Usted entiende lo que significa ser autoridad? Ser autoridad significa tener la absoluta responsabilidad de que las cosas funcionen bien. ¿Qué yo dije? Ser autoridad es tener la absoluta responsabilidad de que todo esté bien. Por ejemplo, cuando, pónganme a mí como pastor aquí. Yo soy pastor de esta congregación. Si comienza a haber un sinnúmero de situaciones malas en la iglesia, como lo que pasó aquí, los pecados de muchos acá, yo me siento responsable. Yo pedí perdón. Yo asumí responsabilidad y los ancianos pedimos perdón y asumimos responsabilidad. Por ejemplo, se dañó la economía de la nación en tiempos de Bush. Todo el mundo culpó a Bush. Posiblemente Bush no tuvo nada que ver con que se dañara la economía, posiblemente. Porque fue el problema de los bancos y lo que hicieron, de Wall Street, todas las cosas que pasaron. Pero él era el presidente. Él era el presidente. Y la gente dijo, este hombre dañó la economía, porque él era responsable de la economía. No fue él posiblemente el culpable de que se dañó la economía, pero él era el presidente cuando se dañó la economía. Por consiguiente era responsable porque él estaba administrando la economía. ¿Recuerdan ustedes cuando vino el ciclón y acabó con New Orleans? ¿Cómo se llama? Katrina. Me gustó de Bush que dijo, yo asumo responsabilidad. Las cosas suceden. Él puso un individuo encargado allí, de FEMA que se llama. Y ese individuo no hizo su trabajo. ¿Y qué hizo Bush? Perdónenme, nosotros fallamos. Él no tenía nada que ver con eso. Él tenía un encargado allí. Pero él fue que nombró a ese hombre. Y por nombrar a ese hombre y ser el presidente, él es responsable de lo que pasó en Katrina en New Orleans. ¿Usted entiende o no entiende? No es que la mujer no es culpable, es que el hombre es responsable. No es que los hijos no son culpables, es que el hombre es responsable. Porque Dios le puso como autoridad. Ahora, cuando las cosas van bien, si en esta iglesia todo es amor, y todo el que llega, wow, qué unidad, qué armonía, qué iglesia gloriosa. Todo el mundo dice, wow, qué pastor tiene esa iglesia. Yo no hice nada por eso. Yo no hice nada. Es Dios que está bendecido esta iglesia llenándola de amor. Pero la gente dice, wow, qué pastor tiene la iglesia. Si yo no he hecho nada. Pero la gente atribuye que si la iglesia está bien, es que el pastor es bueno. Si la iglesia está mal, el pastor es malo. ¿No es así? Porque la gente atribuye, la autoridad es responsable, si va bien o va mal. Cuando su esposa falle, usted pide perdón por ella. Cuando su hijo falla, usted pide perdón por él. Perdóneme, porque usted es su padre. Usted es su esposo. Eso no significa que la mujer es exonerada de culpa ni de responsabilidad, pero la mayor responsabilidad la tiene usted, porque usted es la cabeza. Eso no lo digo yo, eso lo dice Dios. En el Génesis, la que pecó fue Eva y le llevó el pecado a Adán. ¿Qué hizo Dios? Dijo, Eva, ¿dónde estás? No, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué fue primero donde Adán? Pregunto, si fue Eva la que comenzó este lío, ¿por qué fue primeramente donde Adán? Porque lo veía, él lo encargó a Adán como cabeza. Yo quiero saber si usted está de acuerdo con lo que yo estoy enseñando. Levanta la mano los que están de acuerdo. ¿Están de acuerdo conmigo?
Estamos de acuerdo todos. Entonces, eso quiere decir que si nosotros, con la ayuda de Dios, con el poder de Dios y todo lo que Dios nos ofrece, asumimos responsabilidad en nuestros hogares, seguro que las cosas van a cambiar. Amén. 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 Usted dice, ay, pastor, que usted no conoce a mi mujer. Y yo te respondo, no conozco a tu mujer, pero conozco a Dios. La palabra dice, no os canséis de hacer el bien, que a su tiempo cosecharéis si no hubieseis desmayado. Usted dice, pastor, ¿qué tiene que ver la autoridad con el sacerdocio? Gracias por preguntar. Todo. Voy a leer un texto con ustedes. Quiero que vengan conmigo al libro de Job, capítulo 1. Un pasaje muy conocido. Pero en este contexto, capítulo 1 de Job. Job capítulo 1. Antes del libro de los Salmos está Job, capítulo 1. Job era un patriarca, vivió en el tiempo de los patriarcas. Mientras usted lo busca, yo le voy a compartir con ustedes algunas verdades bíblicas. O sea, voy a hacer alusión a verdades bíblicas. La primera verdad es que el primer sacerdocio que Dios estableció en la tierra no fue el levítico. El primer sacerdocio que Dios estableció fue el sacerdocio de los hombres, o el sacerdocio patriarcal de los patriarcas. Fue milenios después que vino el sacerdocio levítico. O sea que Dios eligió a Abraham, a Isaac, a Jacob. De Jacob nació Leví, y de Leví nació el ministerio sacerdotal. Los primeros sacerdotes eran patriarcas. O sea, cada hombre de su casa era el sacerdote delante de Dios. Y el ministerio sacerdotal no solamente era ministrar a Dios, significa conducir su familia como un rebaño hacia Dios. ¿Han visto ustedes un pastor llevando a un rebaño? Así era el sacerdocio patriarcal. Tomaba a sus hijos, a su familia, y venían todos juntos a adorar a Dios. Pero no solamente a adorar a Dios, a conducirlo todos hacia Dios, hacia la voluntad de Dios, hacia la obediencia de Dios. Y gobernar de acuerdo a la palabra de Dios, a los estatutos y leyes de Dios, a lo establecido por Dios. Conducir a su familia en esa dirección. Veamos a Job, que era un patriarca. Comencemos con el versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos
y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite o de la fiesta, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! En otras palabras, en esos banquetes de sus hijos pasaban cosas, como ustedes saben, donde hay bebidas. Esto muestra que los hijos de Job no eran buena gente. En esos banquetes había de todo. Y quién sabe, más que borracheras, quizá lascivia, orgías, quién sabe. El mismo reto que tenemos muchos padres en estos días con nuestros hijos. ¿Cuál fue la actitud del patriarca, Dios? Fíjense que era un hombre temeroso de Dios, un hombre devoto. ¿Qué es lo primero que Dios exige de nosotros como varones? Ser temerosos de Dios. Lo que Dios nos está proponiendo esta noche, mis hermanos, no es una empresa humana, natural. No es un reto de una meta como de una empresa. Nadie puede ser buen sacerdote de Dios si no teme a Dios, si no es apartado del mal. Yo comencé diciéndoles que Dios a Adán, antes de decirle enseñoréate, Dios lo hizo a su imagen. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y les dijo Dios: multiplicaos, fructificad la tierra, henchid la tierra, llénenla, enseñorecen de ella. Antes de entregarle la señoría, los hizo a su imagen. No se puede ser un sacerdote si nosotros no estamos sometidos a Dios, si no tememos a Dios. Ahora, miren el ejemplo de Job. Dice versículo 5, acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, en otras palabras, no era durante el banquete que lo hacía, era después que pasaba el banquete. En otras palabras, posiblemente en esa fiesta mis hijos blasfemaron. No es que ahí lo dice, posiblemente quizás mis hijos en ese banquete se les fue la mano y blasfemaron el nombre de mi Señor y deshonraron a Dios y pecaron contra Dios. Usted puede decir como Adán irresponsablemente: la mujer que me diste, allá mis hijos, eso no es lo que yo les he enseñado. Así podemos lavarnos las manos como Pilato. Pero no. El verdadero sacerdote, un sacerdote es alguien, según el libro de Hebreos, que se presenta a Dios a favor de los hombres. ¿Cuántos quieren ser buenos sacerdotes en sus casas? Pues preséntese a Dios a favor de su esposa, a favor de sus hijos. En otras palabras, si su esposa es como gotera continua, rencillosa, como dice el proverbio, es mejor vivir en una casa, vivir en el patio, en la plaza, en la calle, en el peor lugar, y no en una casa espaciosa con una mujer rencillosa. Vamos a suponer que es como gotera continua es una mujer rencillosa. Pues aunque se quede calvo con la gotera dándole en la cabeza,
Su trabajo es presentar holocaustos y sacrificios delante de Dios hasta que las cosas cambien. Esa es la responsabilidad que Dios nos ha puesto. Ahí estaba Job. Job no estaba acusando a sus hijos. Son unos inmorales, son cabezones, son rebeldes. No. Cuando pasaba el banquete, él entonces iba delante de Dios. Señor, por si acaso mis hijos blasfemaron tu nombre en esa fiesta. Y hubo orgías y hubo otras cosas. Y ahí comenzaba a pedir perdón. No acusar a su familia. No a juzgar a su familia. No a culpar a la mujer que me diste. Sino asumir la responsabilidad delante de Dios. No hay solución en tu casa. Has tratado hasta lo último de cambiar las cosas, la relación con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Pues posible. Posiblemente es la realidad de la mayoría de nosotros. Hermanos, primeramente ir a Dios. A presentar holocaustos delante de Dios. A gemir y a clamar delante de Dios. No estamos en Oriente. Estamos en Occidente. ¿Saben lo que significa que no estamos en Oriente? En Oriente por cultura la mujer se somete al varón. Por cultura, es cultural. Es cultural, no se atreve. Hay leyes inclusive que la condenan. Le dan pela en la plaza. Y la mujer se somete. Es cultural. Aunque esté maldiciendo por dentro, pero se somete. Y los hijos, el camino que toma el papá lo toman los hijos en Oriente. Pero estamos en Occidente. Otra cultura. Aquí gobernar bien como varones de Dios es un reto. Porque hay que pelear contra el diablo, contra la cultura y contra todo lo que pueda haber en los miembros de la familia. Y para eso se necesita mucha oración y mucho de Dios. Fíjense los principios que dice aquí. Acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Wow. Yo le estoy pidiendo a Dios que me diga, ¿qué hacía Job para santificarlos? ¿Qué hacía Job para santificar su familia? La pregunta es, ¿estamos santificando a nuestros hijos, a nuestras esposas? Bueno, eso es parte de nuestro sacerdocio, santificarlos. Santificar bíblicamente significa poner aparte para Dios. Lo santificaba, se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. ¡Wow! Se levantaba de mañana. ¿Cuántos no tienen que levantar la mano? Se levantan de mañana a presentar a cada uno de sus hijos delante de Dios. Dice a cada uno por turno, fulano, ahí, te santifico Señor. Te santifico a Luisito, el cabezón, el rebelde, que se ha ido con malos amigos, que se ha levantado contra mí, que no oye mi consejo, que le está yendo mal en la escuela, que está usando drogas. Señor, santifícame a Luisito, y lloro por Luisito de día y de noche. ¿Lo hemos hecho eso? Pregunto. ¿Hemos hecho esto? Hemos madrugado cada día por cada uno de nuestros hijos, a gemir y a clamar, a santificar a cada uno delante de Dios. ¿Lo hemos hecho? Queremos que la esposa cambie, queremos que los hijos cambien y no queremos cambiar nosotros cuando somos nosotros los que tenemos la autoridad.
El país no va a cambiar si el gobierno no cambia. Note que en Israel, si conoce la historia bíblica, cada vez que el rey se volvía a Dios, el pueblo se volvía a Dios. Se volvió David a Dios, el pueblo le sirvió a Dios. Se volvió Josías a Dios, el pueblo se volvió a Dios. Se volvió Ezequías a Dios, el pueblo se volvió a Dios. Pero cuando los reyes se prostituían, el pueblo se prostituía también. Ningún pueblo puede ser mejor que sus sacerdotes. Ningún pueblo crece más que sus dirigentes. La unción viene por la cabeza. ¿Por qué Dios nos está citando acá? Porque Dios quiere hacer una obra y Él quiere contar contigo. Y no te lo digo para animarte, te lo digo porque esa es la voluntad de Dios. Dios quiere derramar aceite sobre todo el hogar. Y está diciendo: Adán, ¿dónde estás? Te quiero ungir. Quiero cambiar las cosas en tu casa. Quiero comenzar contigo. Quiero comenzar contigo. Cuando la Biblia, yo creo que nosotros no tenemos problema con reconocer bíblicamente lo que yo estoy enseñando. El problema nuestro es vivirlo. Yo no estoy diciendo nada que usted no sepa. Y la pregunta es si lo sabemos, ¿por qué las cosas están tan mal? El problema es que no estamos dispuestos a pagar el precio y asumir responsabilidad. La Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo le puse el ejemplo de Job, pero el mejor ejemplo de un gobierno es de Cristo. Nadie ha gobernado como gobierna Cristo. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Adán: Adán, ¿dónde tú estás? Llamando la atención porque él era la autoridad. Adán dijo: la mujer que me diste. Y evadió la responsabilidad. Y entonces se la tiró a Eva: la mujer que me diste. Y acusó a Eva delante del Señor: la mujer que me diste. Jesús no hizo eso con la iglesia. Jesús no dijo: la iglesia que me diste. No. Jesús dijo: yo ocupo su lugar. La iglesia tenía que ser avergonzada. Él fue avergonzado por la iglesia. La iglesia era maldita. Él se hizo maldición por la iglesia. Todos los decretos que estaban contra la iglesia cayeron sobre él. Y en la cruz murió desnudo como un maldito por causa de la iglesia. Apliquemos eso a la vida del hogar. No se puede gobernar un hogar acusando a la esposa, aunque sea lo que sea. Sea lo que sea. Que no se somete, que sea rebelde, que contradictora, que es así, que es así. No importa. No se gobierna acusando. Se gobierna orando. Se gobierna siendo ejemplo. Dice Pedro a los ancianos, que son el gobierno: ancianos. Dice a los ancianos que están con vosotros, yo también anciano con vosotros. Apacentad la grey del Señor que está con vosotros, no enseñoreándose de ella, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Cómo se gobierna? No se gobierna ¿qué es enseñoreando? Usted se somete: el marido aquí soy yo. Cállese la boca, que aquí mando yo. La idiota la tomo yo. Eso se llama despotismo.
El verdadero líder es aquel que le sigue sin gritar y sin obligar. Aún Dios quiere que le siga un pueblo voluntariamente en el día de su poder. Denle un aplauso al Señor. Entonces, si usted quiere cambiar las cosas en el hogar, usted tiene que ser ejemplo hasta que las cosas cambien. Hasta que la esposa y los hijos se sometan voluntariamente. Posiblemente pasen años. Pero el amor puede más que los gritos, más que el despotismo. Usted puede tener una mujer, hijos sujetos, entre comillas. Aquí hay una familia que tiene un niño, que ya es un hombre, que la mamá le dijo en el culto: hijo, fulano, siéntate en el culto. Y le impuso la autoridad y él se sentó. Y después le dijo: mami, estoy sentado, pero estoy parado. Con mi cuerpo estoy sentado, con mi mente estoy parado. En otras palabras, me estoy sometiendo, pero estoy parado. Entonces, ¿qué hago yo con tener a todo el mundo como cordero? Cuando en realidad es como programar una computadora que me obedece, pero me obedece por miedo, por temor al castigo. Eso no es gobierno. Usted no está logrando nada. Yo puedo tener esta iglesia aquí andando todos como cordero. Me falla una vez, te voto, te vas. Y todo el mundo, llegó fuera. ¿Estoy yo logrando algo espiritualmente? Yo lo que estoy obligado, se somete cualquiera. Esa es la sujeción que se logra en el ejército. Porque en el ejército la autoridad es una autoridad jerárquica. Y si usted no se somete al superior, ¡ay de usted! El superior le grita: ¡estúpido! ¡Cállese! ¡Haga! ¡Yes, sir! ¡Yes, sir! ¡Yes, sir! ¡Yes, sir! Por dentro te rompo la cabeza. Si eres un hombre, vámonos allá tú y yo. Pero no me atrevo porque ya sabes lo que me pasa. ¿Cómo está todo el mundo en el ejército? Disciplinado, todo el mundo tranquilito. Ahí, sargento. Pero es obligado. Son muy pocos los que están sujetos al ejército voluntariamente. Es que el ser humano por naturaleza es rebelde. Fíjense Dios, que Dios. Si un problema que tengo yo con Dios que no lo entiendo, es que siendo Él autoridad del universo, Él soporta todo lo que hay en el mundo. Yo, Dios mío, yo no te entiendo a ti. ¿Cómo es posible que tú eres el único Dios verdadero? Que todos los dioses son demonios. Y la mayoría de los seres humanos está adorando a demonios. Tú tienes poder para cambiar las cosas y tú estás esperando. Yo no sé qué tú estás esperando, Señor. Dígame, ¿no puede Dios hacer que vengan todos los musulmanes ahí? Que vengan todos los budistas a servirle a Él. Y todos hasta los demonios, si Él quiere, van y vienen y le sirven. Pero obligándolos o haciendo algo que lo va a alterar. No, el Señor ya toca y llama. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Os ruego. ¿Y cómo hace el Espíritu? Brega y toca y llama. Y tú caes y vuelve y te levanta y Él te llama y vuelve. Dios mío, ¿cuándo se va a acabar eso? Cuando se acabe la gracia solamente. No es así que gobierna Cristo. Voluntariamente hay un pueblo que se va a someter a mí voluntariamente en el día del poder. ¿Saben lo que Dios me ha revelado a mí en las Escrituras? Que la autoridad, mis hermanos, no es una unción. La autoridad no es una unción. La autoridad es un testimonio. Un título no te da autoridad. Apóstol, obispo, pastor, no te da autoridad. A ti te da autoridad vivir bien.
Si ustedes saben que yo soy un engañador, un mentiroso, un blasfemo y un fornicario, ¿y ustedes se van a someter a mí espiritualmente? Es más, yo pongo a predicar y usted sale por la puerta. Este sinvergüenza ahí. Pero si yo vivo bien, estoy sometido a Dios y la verdad ha sido eficaz en mi vida, cuando yo le hablo, este hombre me puede guiar a mí. Yo le puedo pedir un consejo porque la verdad ha sido eficaz en su vida. ¿Por qué usted se somete a Cristo voluntariamente? Porque Cristo es perfecto. Cristo murió por usted. Mire, lo abofetearon, lo escupieron, vino un siervo y lo dio por la cara. Y le dijo inocentemente, ¿por qué me pegas? Si hice mal, dime qué hice mal. Y si no hice mal, ¿por qué me pegaste? El rey del universo, el que gobierna los mundos allá arriba, a quien se le dio toda autoridad, diciéndole a un esclavo que ni siquiera era un gobernante, ¿por qué me pegas? Ustedes conocen a Mahomet Ali, Cassius Clay, que era bien jactancioso y se caracterizaba por su orgullo de que era el mejor. Una vez un entrevistador le dijo, ¿por qué tú eres tan orgulloso? Y él respondió, es que es difícil para mí ser humilde. En la posición que yo estoy, que soy el mejor, no puedo ser humilde. Así respondió más o menos. Sin embargo, Dios es el Altísimo, el Eterno, y es humilde. A Cristo, lo que quiero decir es que a veces pensamos que porque hemos logrado mucho, porque estamos allá arriba, porque somos intelectuales, porque nos hemos graduado, porque soy un pastor o apóstol, lo que sea, de tantos años, a mí hay que respetar, a todo el mundo me tiene que hacer caso. No. Cuando Jesús enseñó humildad, lavó los pies de los apóstoles y dijo, ejemplos he dado, como yo hice, hagan ustedes, lavaos los pies los unos a los otros, hasta que llegó a ser un símbolo en la iglesia. Dice, no ayude a las viudas que en realidad no sean viudas y que hayan lavado los pies de los santos, porque llegó a ser algo como una metáfora, diríamos así. El lavar los pies a los santos llegó a ser un símbolo de servicio, diríamos así. Un símbolo de servicio, lavar los pies a los santos, basado en que Jesús lavó los pies a los santos. Entonces, la autoridad no se impone. Pregunto, ¿no puede Dios imponer su autoridad y aún decirle a Lucifer, eres una criatura, me vas a servir? Díganme, si se lo impone, ¿no le sirve Satanás a Dios? Díganme, ¿no lo puede Dios someter a Satanás? Claro que lo puede someter. Nomás le da una tecla ahí adentro y lo programa ahí adentro. Él sabe cómo lo hizo y el cerebro lo que tiene. Lo programa y está como un corderito así, sirviéndole. ¿Pero qué logra con eso? Tener un autómata ahí sirviéndole que no tiene corazón. No, fíjense el ruego de Dios para tener nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, yo les he hablado del gobierno a nivel político, del gobierno para aplicarlo al nivel del hogar, para mostrar lo que es un verdadero sacerdote. Es el que asume una responsabilidad. Voy a decir que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Yo soy pastor por muchos años y yo sé que no es fácil. Vivir en este tiempo con tantos desajustes que hay tantos traumas. Muchos de nosotros, la mayoría, vienen de hogares destruidos, donde el papá se fue, donde me crió la abuela, donde me violaron, donde me golpearon, donde abusaron de mí. Y entonces nuestras esposas también vienen de traumas.
se casan con tremendos traumas. Y tienen los ejemplos que tiene fue lo que vivió, el ejemplo de la abuela y de sus hogares. Y usted tiene que vivir con todos esos traumas. Es increíble, es un hospital psiquiátrico el hogar. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué su esposa es así? Perdón, yo no sé cómo es, pero así. Así como eso que usted desaprueba de ella, así. ¿Puede un psiquiatra tener más misericordia que usted como esposo? ¿Y por qué el psiquiatra le entiende y usted no le entiende? No, si yo no lo dije para que se rían. Yo lo dije porque es verdad. Usted va a un psiquiatra y el psiquiatra, usted le cuenta su historia, que mi mamá me abusaba, ¿verdad? Y el psiquiatra le entiende. Dice, mire, ahora tú puedes ver por qué tu conducta, por qué tú te comportas así con tu marido, por qué eres respondona, por qué con los hijos eres así. Y le analiza su conducta basada en su trauma. ¿O no es así? Sin embargo, usted sabe lo que le pasó a su esposa y usted no entiende por qué ella se comporta así. Trate de entender que esa mujer tiene una realidad. Está luchando con emociones y con traumas y con complejos y con situaciones. Y ahí es que usted tiene que aplicar lo que predico. A la mujer no se le entiende, se le ama. El amor cubre multitud de faltas. Hay mujeres que han vivido con hombres de Dios, temerosos, pacientes, y han confesado llorando, mi esposo me restauró. Yo no conocí el amor, lo conocí a través de mi esposo, por su paciencia, por su misericordia. Yo por años los maltraté, les respondía así, pero él con su amor y con su paciencia, hasta que Dios me maduró y me hizo mirar. Y desde ahora yo lo trato distinto, con respeto. ¿Por qué cambió esa mujer? Porque vio un esposo que supo bregar con la situación. En eso digo que el psiquiatra es más comprensivo que usted. Y que yo, ¿no? Digo usted, pero me explico a mí también. ¿Cómo es posible que un impío sea más compasivo que yo, que soy un cristiano? No es que justificamos la conducta de nadie. Cristo murió en la cruz no para justificar al hombre en el sentido de nos justificó, pero pagando él el precio. No lo justificó diciendo, no hicieron nada. No fue importante lo que hicieron, malo. No. Asumiendo responsabilidad. ¿Cuál es la manera de justificar? No es exonerando de culpa, sino asumiendo la culpa. Esa es la manera que Cristo gobierna la iglesia. Bueno, pero yo no lo traje aquí para predicarles un sermón. Esto no es un sermón. No lo tomen como sermón aunque parezca sermón. Le tenía que decir esto para hablar del propósito de Dios. Dios nos convocó acá porque Dios quiere que presentemos un frente unido como ejército de Dios para cambiar y restaurar el hogar. Y ya nos dijo cómo. Y nos va a seguir enseñando. Esta es la primera reunión que vamos a hacer. Pero vamos a seguir reuniéndonos cada cierto tiempo. No le voy a dar la fecha ahora, pero pronto le vamos a hacer la próxima fecha. Vamos a hacer retiros espirituales nosotros. Amén.
Amén. Vamos a orar juntos, vamos a llorar juntos, vamos a clamar juntos a Dios. Amén. Amén. Vamos. Amén. Vamos a practicar lo que practicaron Joab y Abisai. Eran los dos hijos de Sarvia. ¿Recuerdan ustedes? Que eran sobrinos de David. Eran dos dirigentes de su ejército. Estaban peleando en dos frentes, con los amonitas y con los sirios. Y Joab le dijo a Abisai: si los sirios pueden más que tú, yo te ayudo. Y si los amonitas pueden más que yo, tú me ayudas. Peleemos y salvemos las ciudades de nuestro Dios. Amén. 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 Eso quiere decir que tú vas a orar por mí y yo voy a orar por ti. Que yo voy a llevar tus cargas y tú vas a llevar las mías. Y vamos a salvar a nuestros hijos, y vamos a salvar a nuestras esposas, y vamos a restaurar el hogar. Y cuando el hogar esté restaurado, la iglesia va a estar restaurada y el mundo va a cambiar. Amén. Y vamos a estar orando juntos, los unos por los otros. Yo no estoy formando aquí el ministerio de la sociedad de caballeros. No. Eso no es. Eso no es. Esto no es la sociedad de caballeros que estamos fundando aquí. No. Aquí estamos restaurando el ministerio del varón en su casa. El sacerdocio. Amén. Amén. Yo profetizo y les voy a decir: Dios nos va a unir tanto a nosotros que cuando tengamos problemas en el hogar vamos a tener hombros donde vamos a llorar. Hermano, ayúdame, estoy en problemas. Ayúdame para que Dios me ayude a gobernar bien mi casa en el temor de Dios. Tengo un montón de traumas en mi casa. Mi esposa está traumada por esto, mis hijos están traumados por esto. Y la verdad que son problemas que yo no he podido bregar con esta situación. Ora por mí, ayúdame, hermano. Y nos vamos a ayudar los unos a los otros. Y vamos a llorar los unos y los otros. Porque, hermanos, como iglesia, Dios nos ha enseñado la vida del reino. Y hemos ido al mundo entero a predicar que estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Hemos predicado que Dios va a sacar la iglesia de Babilonia. Hemos predicado que Dios va a sacar la iglesia de Persia. Hemos orado, hemos predicado que Dios va a sacar la iglesia de Roma. Hemos orado que Dios va a sacar la iglesia del mundo. Pero eso no va a suceder hasta que Dios restaure el hogar. La iglesia está formada por hogares. El mundo está formado por hogares. El hogar es una célula. Si hay un cáncer en una célula, mañana esa célula daña otras células. El problema del cáncer es que daña a las células buenas. Y después daña los tejidos y por ahí sigue y se riega por todo el cuerpo. Entonces, si la célula del hogar está bien, la iglesia va a estar bien. Vamos a comenzar en el hogar. Si usted como cabeza acepta el reto y todos juntos lo aceptamos, vive Jehová en la presencia de quien estoy, que Dios lo va a hacer. Hagamos el primer voto. Cambiemos de actitud en nuestros hogares. No vamos a culpar más a nuestras esposas.
aunque usted piensa que ella es la culpable. Ya no más culpa. No más culpa. No vamos a culpar a nuestros hijos. Vamos a ser como Job. Vamos a asumir responsabilidad. Mis hijos son los que pecaron ahí. Yo voy a hacer sacrificio por ellos, a madrugar por ellos, porque yo soy la cabeza. La iglesia pecó, dice Cristo, yo voy a ir al Calvario por ella. Y si usted asume esa responsabilidad, yo le aseguro, en el nombre del Señor, basado en su fidelidad y en lo que Él ha prometido, que las cosas van a cambiar en su casa. Y cuando los vecinos y todo el mundo vea el testimonio, las cosas van a cambiar. Hermanos, estamos perdiendo la credibilidad. Y eso es muy triste. Ya la gente no cree en nosotros. Porque la gente ve que en la iglesia, vamos a la iglesia, cantamos, pero los vecinos nos ven actuando. Las esposas nos ven actuando. Yo les he dicho a ustedes, no quiero poner esto, no es mi intención, y Dios lo sabe, ponerme como ejemplo. Pero es un reto que yo asumí hace muchos años. Yo con mis hijos y con mi esposa, en este aspecto que le estoy hablando, para mí ellos son extraños. Yo vivo delante de ellos como si ellos fueran los vecinos en el asunto del testimonio. Si mi esposa dijera que yo no soy cristiano, yo me atrevo a dejar el ministerio. Se lo aseguro, mis hermanos. Que lo hago. Porque yo digo, he perdido mi tiempo. He predicado en todo el mundo. Le he puesto cargas como un fariseo a todo el mundo de un ideal espiritual. Y yo soy mi casa, soy un sinvergüenza. Y la que vive conmigo, que duerme conmigo, ni siquiera cree que yo soy cristiano. Es un fracasado. Díganme, ¿no soy un fracasado? Fracasado. Si yo no he logrado convencer a la que duerme conmigo que tenga la convicción que yo soy un cristiano. No es que no vea que yo soy un ser humano que tengo defectos, claro, pero que sepa que yo soy un cristiano. Yo nunca se lo dije hasta hace poco, de que yo vivía con ese asunto, dándole un ejemplo a mi esposa, que siempre vea que yo soy un cristiano. Y darle ejemplo a mis hijos, que sepan que yo soy un cristiano. Cometemos errores. ¿Cuántos saben que los cristianos cometen errores? Pero se convierten, se arrepienten, se humillan, piden perdón, vuelven y tratan de hacerlo mejor. Eso es la vida cristiana. Y no hace mucho se lo pregunté a mi esposo. Le dije, óyeme, quiero que seas sincera conmigo. ¿Tú crees que yo soy un cristiano? Se lo pregunté. Y me dijo, ¿por qué me haces esa pregunta? Y quiero saber si yo lo he logrado. Porque estoy perdiendo mi tiempo. ¿Saben lo que me dijo? Por eso me enamoré de ti. Y yo le dije, a mí no me gusta, antes cuando era joven no me gustaba que me dijera eso. Quería que se enamorara de mis ojos, de mi cuerpo. No, honestamente hablando. Honestamente. Cuando yo era joven, ella me lo decía, yo me enamoré de tu espiritualidad. Y yo digo, no, yo enamorarte de mí. Porque yo vi desde que te conocí que tú eras temeroso de Dios. Ahora, hermanos, es el piropo más grande que me puede decir. Antes no, pues yo maduré, ya me no importa que, ya me tiene que aceptar calvo, viejo, como sea, me tiene que aceptar ya porque ya es el compromiso. Pero, ¿qué significa esto? Si me dice feo, si me dice cualquier cosa no me ofende, pero si me dice tú no eres cristiano, créanme que me va a meter en depresión, me voy a deprimir. ¿Saben por qué? Porque esa es mi carrera, esa es mi profesión. Si tú eres ingeniero y te dices, oye, tú eres peor ingeniero, tú eres un... Entonces, porque estoy en mi profesión. Mi profesión es ser cristiano. Y lo que le quiero decir con eso, mis hermanos, es
O sea, yo no sé si tú me estás entendiendo, o si ustedes me están entendiendo. ¿Cómo usted puede estar en su casa con la tensión de dar un testimonio a su familia? Pues yo he entendido, porque la Biblia dice que el que no es fiel en su casa es peor que un infiel. A mí me preocupa qué piensa mi mujer de mí en cuanto al cristianismo. Me preocupa. Y le debe preocupar a usted. Porque ¿sabe lo que dice Dios? El mismo Dios, que las oraciones de los hombres son estorbadas si maltratan a sus mujeres. Dice la Biblia, no yo, dice la Biblia. Eso quiere decir que los intercesores que están aquí, el día que usted pelee con su mujer, mande a otro a orar. No se ponga a perder el tiempo. Va a pasar una mala noche y Dios no lo va a oír. No lo digo yo, lo dice Dios. No te des tonto. Señor, mira, ayuda a la iglesia. Váyase a reconciliar con ella. No pierda su tiempo pasando una mala noche sin dormir. No se ponga a ayunar, que lo que va a pasar hambre. Dios no lo va a oír. Pida perdón, arrepiéntase y trátala bien. Y Dios lo va a escuchar. Eso lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Mi Biblia dice eso. Pero usted no quiere aparentar en la casa que usted es flojo. Que sepa que yo soy un hombre. No, un hombre no, un macho. Un macho man. No, pero en Cristo no hay macho man, sino varones de Dios. Amén. A Jesús lo presentaron frente a Pilato después que le dieron la paliza. Lo han visto en la película Los 10 Mandamientos. Dice que lo desfiguraron cuando lo mandaron a azotar. A Pilato lo mandó a azotar para presentarlo delante de la multitud, a ver si sangrando le cogían pena. Decía, perdónalo ya. Lo mandó a azotar y ya el hombre estaba todo azotado y la sangre corría y parecía una masa de sangre roja cuando lo presentaron así, con la corona de espinas sangrando así. Y dice Pilato, he aquí el hombre. ¿Cómo dijo Pilato? Ese es el hombre. Pero parecía débil. Un salvador que vino a salvar y lo bofetearon, lo escupieron, lo maltrataron, lo empujaron, le dieron un bofetón, le decían, salve rey, pa, a ver quién te golpeó. Así trataban a los locos en mi pueblo. Que daba la espalda, le daban un pecozón, como dicen, y se miraba. ¿Quién me pegó? ¿Quién fue? A ver, ¿quién fue que te pegó? No fui yo. Así trataron a Jesús. Díganme, ¿apareció Jesús como un débil? Porque se dejó pegar sin reaccionar. No. Tú no eres débil cuando tú eres cristiano. Tú eres fuerte porque tienes dominio propio y no le das rienda suelta a tus impulsos. Entonces, muchas veces el orgullo nos hace ser déspotas, porque pensamos la mejor manera, hermano, es que he provocado y mantiene la serenidad y la tranquilidad. ¿Qué te sucede, hermano? Está fuera de control. Cálmate. Ese tiene más control que... No, mis hermanos. Eso no es ser fuerte. Eso es ser débil. Eso es perder el control. El que no pierde el control es el fuerte. El respeto no se gana gritando, ni reaccionando. Se gana con el ejemplo, con el testimonio. La Biblia lo dice, no os canséis de hacer el bien, a su tiempo cosecharéis, si no hubiese desmayado. Entonces, estamos dispuestos nosotros a aceptar el reto. Que cuando lleguemos hoy a las casas allá, lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón a nuestras esposas, a nuestros hijos. Humillados. Mi amor, perdóname. Yo no he sabido gobernar mi casa.
Y no es porque la mujer no haya fallado y los hijos no hayan fallado. Eso no es lo que tú estás diciendo pidiendo perdón. Tú estás diciendo, yo me he dejado provocar de todas las cosas acá y yo he reaccionado. Yo más bien lo que he reaccionado más que accionar. Pero ahora yo voy a accionar, no a reaccionar. Entonces, dos cosas quiero que quede en la mente de nosotros. Uno, madrugar como Job a presentar sacrificios por cada uno de los hijos y por la esposa. Y segundo, ser ejemplo de la grey, ser ejemplo en la casa, porque ahí está la autoridad. Ahí está la autoridad. Una vez, esto es una historia real que yo leí, de un joven cristiano que llegó al ejército y estaba los primeros años en el ejército. Y como sabían que era cristiano, se burlaban de él. Le hacían maldades. Entonces, una noche que se fueron todos a acostar, uno de los compañeros tomó su bota militar y como estaba todo oscuro, le lanzó la bota a él que estaba dormido y le dio durísimo en la cabeza. Le hizo un chichón, como decimos. Y la bota rodó. Y todo el mundo se echó a reír. Y nadie sabía quién fue. Imagínense la provocación, el dolor, la humillación y la burla. Este joven se puso a orar, Señor, ayúdame. Yo tengo que ser un ejemplo acá. Mi Cristo sufrió más que yo. Ayúdame, Señor. Dime qué hacer. Y Dios le dijo. Por la mañana, cuando todo el mundo se levantó, que se salió para el baño a bañarse, cuando el tipo que lo golpeó vino, las botas de él estaban lustradas y bien arregladitas debajo de su cama. Le lustró los zapatos. ¿Sabe que en el ejército hay que mantener las botas limpias? Se la brilló como nunca y se la puso ahí. Fue suficiente. El tipo vio la bota lustrada. Las cosas cambiaron. ¿Le haría a usted un sinvergüenza que le rompe la cabeza con una bota? ¿Le ilustraría? ¿Usted le lavaría los zapatos, se lo ponía brillosito? ¿Usted lo haría con ese machismo que usted tiene? ¿No te lo haría? ¿Saben qué? Todo cambió con ese día. Lo respetaron, lo amaron y lo admiraron. Se acabó las burlas, se acabó todo. Un ejemplo, eso fue real, un ejemplo cambió todo. Así va a pasar en tu casa con tu esposa y con tus hijos cuando le demos un ejemplo. ¿Qué es un ejemplo? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. Haciendo lo contrario a lo que te hace. Así que no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. En este momento tu esposa y la mía están orando por esta. Mi esposa pasó el día entero ahí humillada, orando. Estaba orando por esta reunión. Y por mí, me imagino. No lo pregunté, pero me imagino. Y antes de salir me dijo, ora por mí. Estoy aquí humillada. Amén. Están orando por nosotros. Y entonces vaya usted humillado. Que la gente vea que esta reunión fue fructífera, la primera. Que vamos a cambiar de actitud. Dígame, usted ha hecho de todo en su casa y las cosas no han cambiado. Entonces, comienza a hacer lo que Dios dice y vamos a ver si cambia o no.
orar por la familia y con la familia y ser un ejemplo en la casa. Tu mayor credencial es el testimonio de tu esposa. Si nosotros preguntáramos a las esposas, y yo lo voy a hacer de ahora en adelante, antes de ordenar a alguien voy a llamar a la esposa a ver qué piensa de ese varón. O no dice la Biblia que gobierne bien su casa. Entonces la primera que tiene que decir si gobierna la casa es la mujer. Y como él no sabe que yo lo voy a ordenar, yo voy detrás de ella. ¿Qué te parece de tu marido? ¿Tú lo recomendarías para ser un ministro de Dios? Honestamente. Pastor, perdóneme, pero no está listo. Estamos acá porque Dios quiere cambiar las cosas. La pregunta es, ¿aceptamos el reto? Vamos a seguir reuniéndonos. Vamos a hacer reuniones de oración, donde solamente vamos a orar. Reuniones de humillación, donde vamos a doblegarnos delante de Dios. Hoy solamente estamos expresando el propósito. Vamos a recibir mensajes, naturalmente. Dios nos va a ministrar. Pero vamos a orar los unos por los otros. Miren, Dios quiere que oremos los unos por los otros. Vamos a levantarnos. De Dios. Lo primero que Dios te quiere pedir a ti y a mí es ser humildes y reconocer que no hemos sido perfectos como gobernadores de nuestros hogares. Y vamos a ser probados por Dios, porque Dios lo primero que nos quiere pedir es que vayamos esta noche o mañana, si tu esposa está dormida y tus hijos, y pidamos perdón. Atrévete. Si no te atreves, no has aceptado el reto, porque ahí tú vas a destruir tu orgullo. No tienes que entrar en detalle. Es decir, yo quiero pedirte perdón porque yo reconozco que yo no he gobernado mi casa como Dios manda. Pero yo tengo en mi corazón el propósito de que las cosas cambien y yo voy a asumir responsabilidad. No le exija nada a su esposa ni a sus hijos. Eso va a ser un resultado. Va a ser un fruto que va a ser el efecto de lo que Dios hizo en nosotros, lo va a hacer en ellos. Y las cosas van a cambiar, porque la unción viene por la cabeza. Y si nosotros cambiamos, hermanos, lo demás es un resultado. Va a cambiar. ¿Cuántos creen que la iglesia va a cambiar? Amén. La iglesia, no estoy hablando de todo el que se llama cristiano, la iglesia, los genuinos hijos de Dios. De aquí a que Cristo venga, Dios va a hacer una obra en la iglesia. Porque Dios es el esposo y es fiel. Jesús va a triunfar en la iglesia. Dice que la iglesia se va a someter a Él en el día de su poder. Y dice que Él la va a presentar para Él una iglesia ataviada para su marido, gloriosa y sin mancha y sin arruga. Sí. Así va a terminar la historia, Cristo triunfando. Y dice que la mujer rodeará al varón. O sea que la iglesia va a venir a Cristo. O sea, aplicando esta palabra, ¿no? La iglesia va a venir a Cristo, rendida por el amor de Cristo. Entonces, lo primero que Dios quiere es que usted vaya y pida perdón. No tiene que estar en detalle. Mira, yo reconozco que yo no he gobernado la casa como Dios manda, pero desde ahora en adelante Dios me va a ayudar. Yo no te prometo nada. Yo solamente te confieso que estoy dispuesto a pagar el precio. Dios lo va a hacer en mí. Yo confío en Él de que lo va a hacer. Eso es lo primero. Y lo otro que te quiero decir que Dios me dijo que te diga es que no desmayemos, que no nos desanimemos.
Esto no va a ser una hora de magia. Abracadabra, todo va a cambiar. No. Usted va a ver los mismos problemas que le han contrariado todos estos años. Pero Dios va a comenzar paulatinamente a cambiar las cosas. Va a ser un proceso. Y dice, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo vamos a cosechar si no hubiésemos desmayado. Hermanos, vamos a continuar. Vamos a perseverar en este propósito. Y les aseguro que vamos a ver la gloria de Dios. Y vamos a trabajar juntos. Yo les voy a decir cuándo va a ser la próxima reunión. Y voy a orar a Dios para una fecha, para un retiro de varones. A un lugar que nos vayamos 2 días. Y estemos juntos en el campo, orando, buscando, cantando, alabando a Dios y compartiendo. Vamos a formar un ejército juntos. Esto, si nosotros nos unimos, todos los ministerios de la iglesia van a cambiar. Todo va. Es que la unción viene por la cabeza. Ustedes verán, hermanos, que inclusive solteros, gente que no tiene nada que ver con, van a comenzar a cambiar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nuestros hijos van a comenzar a regresar, los que se fueron. Van a comenzar a venir. Ustedes, ¿qué está pasando? ¿Por qué están viniendo? Bendición de Dios, porque está contento con nosotros. Amén. Amén. Se lo aseguro. Se lo aseguro. Va a haber restauración. Miren, te voy a profetizar. Las esposas, muchas esposas van a venir y decir, ¿sabes qué? Algo pasó en mí. Yo tengo una rebelión por dentro, una mala actitud, y algo ha pasado de mí. Yo siento algo diferente. Te lo van a confesar y te vas a acordar que Dios profetizó. No digas nada. No digas nada. Solamente ora y verás. Y tú verás que te lo van a decir. Oye, no sé, pasó algo en mí. Usted ve algo en mí, una rebelión contra Dios. Y tú verás que yo no sé qué pasó. Yo te veo distinto. Ya lo verán. Y no es tú que vas a hacer la obra. Dios la va a hacer basado en que tú decidiste como varón gobernar como Adán, como Dios quería que Adán gobernara, como Cristo gobierna. Levanta tus manos. Amén. Vamos a encomendarnos a Dios. Señor, mi Dios y mi Rey, no seremos oídos por nuestras palabras. Así que yo me voy a ahorrar las muchas palabras, porque no te voy a convencer por muchas palabras. Solamente te quiero rogar, Padre mío, Padre nuestro. Tus hijos han respondido a tu llamamiento. Tú has expuesto tu palabra y el reto delante de nosotros. Nosotros nos humillamos y confesamos que no lo hemos hecho bien. Y también vamos a confesar que no podemos hacerlo bien porque estamos dañados. Pero si tú nos das tu ayuda, si tú eres con nosotros, si tu buen espíritu, Señor, nos gobierna, Señor, tú lo vas a lograr en nosotros. Venimos a pedirte perdón y a la vez a someternos a tu espíritu y a andar en el espíritu. Y Cristo va a ser nuestro ejemplo. Vamos a ver cómo trata a la iglesia. Tiene 20 siglos soportándole las rebeliones y todas las insurrecciones de la iglesia y todos sus vicios. Sin embargo, todavía permanece intercediendo por ella. Y un día la iglesia va a caer a los pies de Jesús, doblegada y pidiendo perdón y humillada y restaurada, porque así está escrito. Nuestros hogares representan a la iglesia. Así que eso va a suceder, las cosas van a cambiar. Vamos a dedicar un tiempo diario a la oración. Vamos a levantarnos temprano a orar. Y vamos a mencionar a cada miembro de nuestra familia. Le vamos a dar prioridad a nuestras familias desde ahora en adelante. No podemos pedir que Dios cambie a Rusia. No, va a cambiar a mi mujer. Va a cambiar a mis hijos. Me va a cambiar a mí. Vamos a orar por ellos. Va a ser nuestra prioridad como Job. Uno por uno, por turno, cada uno de ellos lo vamos a santificar con nuestra boca. Señor, vamos a santificarlo de mañana temprano. Vamos a pagar el precio y no vamos, Señor, vamos a estar de rodillas hasta que veamos el milagro. Tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer. Y nuestros hogares serán ejércitos en orden. Va a haber sujeción, va a haber amor, va a haber buena comunicación, va a haber respeto, va a haber control del espíritu. Y luego, cuando logremos eso, vamos a restaurar el culto en el hogar. Y vamos a llamar a la esposa, a los hijos,
a orar y a cantar juntos. Y nuestros hijos van a querer, porque ahora van a estar contentos con nosotros. No van a estar rebeldes, porque sus corazones están tocados. Tú lo vas a hacer y no vas a dar la sabiduría para hacerlo. Yo extiendo mi mano al Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y digo: consumado es. Y llamo las cosas que no son como si fueran, y profetizo que estas cosas se van a cumplir. Señor, danos la bendición, échanos la bendición, y seremos un real sacerdocio desde ahora en adelante. Señor, seremos un real sacerdocio y trabajaremos juntos como un ejército, Señor, unánimes, juntos, sintiendo una misma cosa. Y juntos vamos a clamar, ayudarnos los unos a los otros, Señor, y vamos a trabajar en la restauración de nuestras vidas y de nuestros hogares. Y tú estarás con nosotros. Que la paz tuya sea con nosotros. Gracias por lo que tú vas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.